Hola, soy Darmir, esta historia no es mía, su creador se llama Tiberos, la historia originalmente está en inglés, en la descripción estarán el link de la historia y del creador. Dejen like, comenten y compartan para que el canal siga creciendo. Capítulo 7. Excelentes presentaciones. 132, 133, 134, 135. Sus brazos se mueven hacia arriba y hacia abajo a un ritmo mecánico, su rango de movimiento nunca cambia desde el que adoptó al comienzo de la primera serie, hace aproximadamente una hora y pico. Actualmente está en el diezmo. Sobre él, la masa de acero de 5 toneladas que le da resistencia, un bulto apenas unido que alguna vez fueron varios marcos de automóviles, algunos refrigeradores y una lavadora industrial toscamente martillada por él y su tacto no tan suave. Yaji está a su derecha, lo suficientemente lejos de él como para que el subir y bajar de la barra improvisada no lo golpee, pero lo suficientemente cerca como para que pueda intervenir en la casi imposibilidad de que Izuku deje que la barra de acero de 3 pulgadas de grosor se deslice. Yaji, al menos desde la perspectiva de Midoriya, se ha aligerado severamente. Sus ojos brillan más ahora, sus sonrisas parecen mucho menos contundentes que antes y asiente con la cabeza con aprobación cada 20 segundos más o menos, como si ya estuviera orgulloso del semidios en crecimiento. Ya lo estás haciendo bien, joven Midoriya. Empuja chico, estos son los últimos. Su respuesta es un gruñido bajo de esfuerzo y la tensión de los músculos mientras completa el 136º press por encima de la cabeza, acercándose cada vez más al final de la serie. Sin embargo, incluso mientras se esfuerza, el transhumano piensa en los efectos, en la pura convulsión de poder que vino de él cuando declaró su intención de dominación a Olmigas. Las palabras, tan antiguas como la humanidad, habían salido de su lengua inconscientemente, como si hubieran sido expulsadas por otra cosa, o alguien más. El sabor revelador del ozono quemado, uno de los muchos signos de actividad psicoquinética, llega a su fosa nasal y lengua y se desliza hasta su superestructura cerebral en desarrollo, desencadenando el crecimiento subdesarrollado que un día será su Sensibis, con sus subcortezas primaria y secundaria junto a su archivo mental de patrones empíreos, una extensa lista que ha expandido y de la que ha dependido a lo largo de su vida de varios milenios. Cada uno de los fenómenos psíquicos registrados, cualquier molécula de anomalía de disformidad, manipulación o interacción con el materium tiene, en los archivos biológicos de los custodios, un sabor y olor diferentes, con sutiles diferencias entre cada uno de ellos. Tenía recuerdos de muchas tipologías, desde la magia shenxiana hasta el arte de la sangre cornate, desde la psicoquinesis corrompida por los alienígenas de Rangdan hasta la manipulación más sutil y fina del inmenso poder de Malcador. Este era diferente. O más correctamente, era viejo. Mucho más antiguo que los blasfemos mándalas que empoderaban a las almas divinas necesarias para el proyecto Primarcas, más antiguo que la similar pero distinta intervención necesaria para la creación de la Legio Cataegis y Custodes, más antiguo incluso que el Sigilita y toda su orden de informantes y consejeros, más antiguo que la tecnomancia que difuminó la línea entre la ciencia y la magia de la edad de oro de la tecnología. Huele incluso ahora, superponiendo el aroma amargo y salado del sudor inhumano y el olor acre del ácido láctico en construcción. Es el olor de la antigua Anatolia, de la sal marina y de la tierra fértil. De agua dulce y fogatas encendidas de formación prehistórica, con el trasfondo metálico del bronce de entonces y del oro de ahora, batidas y enmarcadas por el olor acre del incienso. Está el sabor lechoso y sutil de los huesos y la sangre mezclados, acompañados de la fragancia familiar de la pólvora y el plomo. Olores de todo tipo de naturaleza, ya sean químicos, orgánicos, inmateriales, quirúrgicos, psicománticos y cientos de miles más, mezclándose y chocando entre sí como las multitudes iniciales del ciclo de vida de una estrella durante la mayor parte de 50.000 años. La de su padre, Imperatoris Potentia, Lux en Tenebris. Doriyaya. Joven Midoriya. Sus ojos vuelven a mirar a Yaji, mirando al hombre que lo ayudará a convertirse en un héroe. Su rostro está arrugado por la preocupación mientras sus manos se extienden casi hasta tocarlo, los hornos de cobalto se encienden con una pequeña cantidad de preocupación. Lo siento, señor. Simplemente, me quedé dormido, supongo. Puedo verlo. Has estado mirando a la nada durante unos buenos 5 minutos mientras sigues bombeando hierro. Se acerca, con una expresión seria en su rostro. ¿Está todo bien? Mientras el hombre mayor habla, Izuku se castiga a sí mismo en su mente. ¿Qué demonios era eso, imbécil? Deja de congelarte cada vez que sientas algo de él. Está bien, está vivo.
Constantin y esos idiotas hijos suyos están con él, y mientras vivan se asegurarán de que nada le haga daño. Si algo puede. Así que deja de preocuparte y concéntrate en la situación. Tenemos mucho que hacer y no podemos permitirnos distracciones. Mantente a cubierto, custodio. Deja que la barra se deslice hacia abajo, con el agarre todavía apretado como de costumbre para controlar su caída antes de dejar que golpee la arena con un golpe sordo y amortiguado. Izuku mira a su actual maestro, con ojos fríos y tranquilos antes de tranquilizarlo con una sonrisa tan falsa como parece. Yaji se da cuenta, de eso está seguro, pero no pregunta al respecto e Izuku no le daría otra explicación que no sea no es nada, no te preocupes. Yaji suspira por un momento, e Izuku cree que comenzará a reprenderlo por su aparente falta de concentración o a bombardearlo con preguntas sobre las que tendría que mentir, pero en lugar de eso, Toshinori simplemente niega con la cabeza antes de darse la vuelta y hacer un gesto para seguirlo a la sección despejada de la playa, a unos metros de distancia de los montones de basura. Y siéntate en la arena. Permanece en silencio todo el tiempo, incluso cuando el gigante sigue su ejemplo y se agacha a su lado, sin dar ninguna indicación visual de la arena hirviendo debajo de sus. Permanecen allí durante la mayor parte de media hora, y la caída del sol es el indicador más claro del paso de su precioso tiempo. Sin embargo, no se mueven. Yaji ni siquiera intenta hablar con él, no por celos, ira o preocupación, sino simplemente porque no tiene nada que decirle a él, al joven que se sienta a su lado, su rostro desfigurado por el tiempo se relaja por primera vez en años, probablemente, y se permite el más breve atisbo de respiro, dejando que la brisa fresca de la tarde y la noche alivie cualquier dolor que tenga el anciano. Una situación tan atmosférica y a la vez esclarecedora no es desconocida para Izuku, que ha pasado muchos días contentándose con contemplar el paisaje que una vez fue el lugar de nacimiento de la humanidad mientras lo protegía, aunque ese período de comprensión complaciente no duró mucho gracias a sus continuos y arduos deberes. Desearía haber pasado más tiempo en esa paz. Yaji rompe el silencio con un tono desenfadado que no oculta nada de su perspicacia. Entonces, ¿qué es? Izuku lo mira, la capacidad de atención ya se dilata para lo que siente que será otra conversación interesante. ¿Cómo? Lo que sea con lo que tengas que lidiar. Lo que sea que te haya hecho seguir subiendo el peso de un elefante mientras tu cara se congela y tus ojos se vuelven distantes y tristes. Debe ser algo bastante intenso. Alguien no se aleja simplemente mientras hace ejercicio con esa intensidad, no de una manera tan profunda. Su tono se transforma en uno de sospecha y preocupación. Al menos, no sucede a menos que hayas tenido que pasar por algo que uno pueda llamar, sus manos gesticulan desdeñosamente para aligerar la entrega. Desagradable. ¿Desagradable? Repitió Izuku, escondiéndose bajo su voz escéptica. Tentáseos de pequeña diversión. Unos pozos de azul lo miran por un segundo. Los dos sabemos a lo que me refiero, hijo mío. Una mano esquelética palea un puñado de arena, sin apretar realmente los dedos, dejando que la arena fluya hacia la playa, como pequeñas cascadas alimentadas por un río que se unen en un gran mar. Algo terrible. Algo que te mantiene despierto por la noche, mientras no buscas nada más que un dulce sueño. Un acontecimiento que te ha marcado, que ha definido tu carácter y ha modificado tus reacciones ante determinados estímulos. Esa es la definición que me dio mi terapeuta. La entrada de aire es lenta y deliberada, ya que debe actuar como una aceptación de lo que Yaji acaba de decir y una concesión de acceso a información más privada. Izuku, a pesar de sus muchas paranoias, no está tan alejado de la camaradería como para no exponer una de sus pocas debilidades a un claro parentesco en arrepentimientos y recuerdos. Mentirá, por supuesto, nadie debe esperar que se comparta plenamente con el hombre mayor, pero ¿qué mentira tiene mejor camuflaje que una cubierta de sábanas de verdad? No te equivocas, Yaji. Se puede decir que he pasado por muchas cosas en mi vida, varios eventos y accidentes que me han hecho cuestionar lo que sé de este mundo, lo que entiendo de él y cómo encajo en este incansable motor de engranajes. Dos manos como palas giran sus palmas hacia el cielo, exponiendo a la luz del sol más tenue sus dedos callosos y su áspero revestimiento de piel. ¿Soy suficiente? ¿Serán suficientes mi fuerza, mi voluntad y mi ingenio para lo que tengo en mente? ¿Para el futuro que quiero construir? Estas preguntas son mis verdugos, hechas a mi medida. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque son sutiles. Se lame los labios, una súbita sequía atormenta su paladar a pesar de sus mejores intentos por quitársela de encima.
Revelar información personal siempre es difícil, ahora aún más gracias a la posición vulnerable en la que se encuentra. A pesar de ello, sigue adelante. No me asaltan continuamente como los bombarderos de asedio que martillan la puerta de hierro de una fortaleza. Van y vienen, oscilando entre el ataque repentino y el camuflaje bien oculto, ignorando mi voluntad y golpeando con hojas finas como el papel y agujas del grosor de un cabello de duda, de falta de preparación, de autorreflexión preocupante. Siente una mano en su hombro, más pequeña que la suya por un margen, pero igual de áspera. Tiene un agarre reconfortante y, sin querer, golpea un pequeño grupo de nervios cerca de la articulación del hombro que le da el mismo subidón de dopamina que un masaje. Las líneas, las cicatrices que zigzaguean en la palma de la mano y que escanea a través de su experiencia en Logokine, vuelven a contar una vida vivida en soledad, de dolor que le cayó tanto a él como a aquellos que apreciaba debido a sus acciones y a lo que simplemente es Olmig, una fuerza de la naturaleza que rompe el mundo. Un agarre demasiado fuerte para agarrarse a cualquier cosa sin romperla. Soledad traída por la fuerza. Siente que lo mira. Puedo darte el mismo consejo que me dio mi terapeuta, que todavía creo que es uno de los mejores que me ha dado, a pesar de que ya no lo sigo. Es un momento, apenas 2 milisegundos, pero en ese breve periodo de tiempo una imagen parpadea alrededor de la cara de Yaji, superponiéndose y luego desvaneciéndose como un hololito defectuoso. Otra cara. Otro nombre. El compañerismo es el mejor tipo de apoyo, aunque se necesita tiempo para que sea confiable. Un templo no está sostenido por un solo pilar. No uno estable, al menos. En cambio, cada columna comparte el peso, incluso las más pequeñas y débiles, y por lo tanto el gran pilar no se caerá. Persistirá, gracias a aquellos a los que permitió acercarse. Aloysius odia lo mucho que Yaji se parece a él por un momento. A las 22:30, las bulliciosas calles de uno de los muchos distritos comerciales de Musutazu ya se han quedado en silencio durante un rato, y las persianas cerradas de las distintas tiendas vibran ligeramente con su paso. Izuku, con una mirada pensativa en su rostro, navega sin pensar por los callejones desiertos. Pasa por Sobucho Lane, girando a la izquierda en Mika Street, donde el tenue resplandor de las linternas lo guía hacia adelante. Mientras cruza el tranquilo puente Anami, su destino, la famosa avenida Yamiya, se cierne sobre él, haciéndole señas hacia una sección más oscura e infame de la ciudad. Las luces parpadean sobre él, una línea eléctrica defectuosa hace que algunas de las luces de la calle parpadeen con vehemencia, fallando y dándole un grado supremo de molestia. Izuku reprime el pensamiento, en lugar de continuar concentrándose en el intercambio que tuvo unas horas antes con Yaji, los recuerdos y las palabras se repiten en su mente mientras su significado, importancia y significado se disciernen y magnifican para el análisis. Después de que terminó su entrenamiento y se separó de Olmig, Midoriya ha estado revisando su diálogo con el héroe de manera más objetiva desde hace algún tiempo, tal como le había enseñado Constantin, o eso intentó. Al principio descartó todo el asunto, creyendo que la respuesta a sus preguntas sobre su autoestima y las dudas que sentía desde hacía bastante tiempo, amplificadas gracias al ir y venir de sus emociones, era mucho más complicada que no estás solo. Se sentía demasiado simplista e infantil en su presunción de que alguien como él necesitaría apoyarse en alguien, que algo como en lo que había sido transmutado necesitaría la ayuda de cualquier otra persona además de sus hermanos y su rey. Y, sin embargo, Yaji tiene razón. Y, aún más, la parte objetiva y emocionalmente equilibrada de su mente no recuerda a Malcador el Sigilita, uno de los más grandes psíquicos de la lista de la humanidad, excepto el Cíclope Rojo y el Rey de las Edades, sino a otro compañero de bendición de la lista de antiguos del emperador. Uno nacido incluso antes de él, cuando los hombres eran más parecidos a los monos que al verdadero género Homo en el que evolucionaría. Oyanio Pío, el primer perpetuo nacido y señor de la guerra de su séquito, le había ayudado en una larga lista de grandes conquistas, de las cuales la mayor había sido sin duda la toma de la torre y el descubrimiento de los Enunci y Lexicanum. Un humano le había ayudado en sus años de la primera expansión, solo distinguible del resto de la miseria gracias al gen perpetuo del que fue el primer portador. Inmortal, imposible de matar, de hecho, pero aún así solo un hombre. Ningún guerrero transhumano, ningún semidios ascendente, ningún psíquico de potencial sin explotar. Solo un hombre. No solo un hombre, sino algo inmortal e interminable. Alguien en quien podía confiar porque ambos compartían el conocimiento de cuánto dura la vida eterna. Nada que ver con lo que vive aquí, estas desviaciones pútridas de la plantilla estándar de Vite que ha evolucionado como un crecimiento canceroso en la espalda de la humanidad. No hay nada aquí para mí.
Y, sin embargo, la mente vagaba, resonando en las cámaras de su conciencia, enumerando las ventajas o los rasgos deseables que el Caterick tenía y que lo habían hecho, en su primera época de condenación de larga duración, tan deseable para la visión del emperador. La inmortalidad surgió al instante, seguida rápidamente por la confianza y el ingenio de sus hermanas. No tanto, en realidad. El único rasgo esotérico es la inmortalidad, y eso podría lograrse de muchas maneras, como demostraron los custodios y los primarcas. ¿Y eso se siente como algo pequeño? Somos una obra maestra hecha a mano, la cúspide absoluta del potencial humano, sin siquiera introducir la nave disforme que creó a esos malditos hijos suyos. Los perpetuos son una rara y prestigiosa subespecie que en muchos casos, como Eon Terra, el señor Sigillite o esa moza traidora Herda, tienen la capacidad de moldear el futuro de toda una especie. La inmortalidad no es nada tan trivial como para ser considerada realmente no mucho. Pero la inmortalidad es también un grillete, una barrera entre un ser y su humanidad. ¿Por qué amar, si los que te importan morirán en menos de un siglo, mientras tú todavía estarás allí? ¿Quién se acercaría a él sin pensar para sí mismo que es un ser divino? El mundo se movería, cambiaría y menguaría en 1.000.000 de millones de formas, pero Izuku Midoriya seguiría siendo el mismo. Sin pestañear, sin inmutarse, sin cambiar. Una tormenta interminable que dará forma al mundo, pero que seguirá siendo fría. Entonces, tal como él lo hizo antes, encontraré a alguien que me haga calentarme. Mi círculo de compañeros comenzará aquí, tal como lo hizo hace muchos años en Terra. No tendré deidades, monstruos o ángeles a mi lado, caminando por este estrecho sendero. Ni dioses ni reyes. Solamente un grito, de rabia más que de pánico, compuesto por al menos 3 voces. Los tonos más ligeros hacen que las 2 primeras secciones sean inequívocamente femeninas, mientras que las pocas notas más bajas identifican al menos a un hombre con ellas. Las habilidades logocinéticas analizan el tono, el volumen en sí y las sutiles vibraciones en el aire producidas por los gritos. 2 muchachas más jóvenes, tal vez unos meses más jóvenes que él, ambas bajitas y, por la profundidad de sus voces, no muy diferentes en su complexión ligeramente musculosa. El macho es claramente más grande, pero no tan pesado como Izuku espera, tal vez una cabeza más alto que las chicas, y un año mayor como mínimo. El análisis le lleva una fracción de segundo, el funcionamiento del cerebro funciona incluso después de que los gritos se interrumpen abruptamente de una manera tan antinatural que sugiere el uso de un dispositivo o peculiaridad para amortiguar el sonido. 102 metros a la derecha, solo 64 metros más allá de la línea Shin-Shin, una masa colgada de lámparas de papel rasgadas que da la bienvenida a todos los que entran en Yamiya. El primer paso lo lanza hacia adelante, atravesando los casi 40 metros antes de la línea y haciéndolo pasar la entrada con tal cambio de aire que algunos de los trozos de papel salen volando. Mantener este ritmo no es difícil para una distancia tan corta, y en solo 4 segundos cruza la mitad inferior del distrito hasta donde se supone que deben estar las chicas, mucho más silenciosa de lo que debería ser gracias a la peculiar composición y elasticidad que el proceso de crecimiento aporta a sus diversos tejidos conectivos, permitiendo que sus talones suavizaran los tremendos impactos de sus casi 3 quintales de peso corporal. Después de girar a la derecha y luego a la izquierda, se ve el área en la que se está cometiendo el crimen. Un pequeño callejón, apenas lo suficientemente grande como para que uno de los negros Lucifer con masa genética se pare en él, agrupado entre un almacén abandonado y una casa de empeño cerrada y llena de grafitis. 2 machos, una hembra mayor y 2 más jóvenes. Ignora a los jóvenes y se centra en los atacantes. Los hombres son muy diferentes. Uno es de estatura media, complexión delgada con cabello púrpura y 3 hendiduras en forma de círculo que brillan en azul en el dorso y el frente de la mano, el codo y el hombro para ambos brazos. El otro es una fracción más corto que Izuku, y notablemente más voluminoso que el otro, con brazos en forma de tronco que sobresalen de cada manga. Cabello castaño oscuro con un mechón gris metálico en el medio, una posible peculiaridad a base de metal, con el último detalle importante siendo una pequeña cartera en su lado izquierdo. La mujer también es alta, casi a la par con el hombre más grande, pero de complexión insignificante. El cabello verde muerto enmarca su rostro, mientras que una delgada cicatriz recorre un lado de su mejilla por unos 3 centímetros. Las hendiduras en forma de aleta comienzan cerca de su barbilla y caen en cascada por la garganta hasta el comienzo de la tráquea, brillando de un blanco espantoso. 2 emisores, uno probablemente el amortiguador de sonido, y el otro una posible potencia de transformación. Si es así, rango plausible de resistencia en las 3 a 4 toneladas.
Probabilidad de fallo. 0,010%. Parámetros aceptables. Bueno, esto apesta. Ese no es el primer pensamiento que tiene Atsume Mei después de ser emboscada por el trío de idiotas. Muchos otros decían, oh mierda, ¿qué demonios hacemos? Oh Dios, soy demasiado joven para morir en este agujero de mierda, preferiría explotar, o explotarlos, o... etcétera. A su izquierda, Ochako Uraraka se ve tan desafiante como siempre, con fuego en sus ojos mientras su mano aprieta la pequeña sección de tubería que encontró en el suelo hace apenas un segundo. Habían salido de sus casas hacía apenas una hora, marchando a toda velocidad hacia la infame llamilla para que Mei pudiera poner sus manos en algunas golosinas escondidas que uno de sus muchos contactos en Eden Affairs había escondido allí unos días antes. En realidad, una cosa rápida. Reunirse en Olon Park, husmear para conseguir las piezas y los materiales y volver a casa antes de que sus padres se dieran cuenta. Pan comido. Sí, bueno, lo que pasa es que entrar en uno de los peores barrios de toda la ciudad sin una planificación real y con alguien que no sabe moverse por este tipo de calles no es precisamente una idea genial, más aún si todo el poder defensivo que puedes reunir en esa mala parte de la ciudad son dos peculiaridades no combativas, una mochila resistente y una pequeña palanca. El trío los sorprendió unas calles antes, unas 2 casas después de la línea Shin-Shin. Su enfoque era bastante directo. O las chicas les daban lo que querían, o el tren del dolor llegaría temprano a la ciudad. Su respuesta fue darle la razón. Desafortunadamente para ambos, no son exactamente velocistas en lo más mínimo, junto con sus no tan impresionantes 155 centímetros de altura, su carrera llena de adrenalina fue más como un trote para los criminales. No pueden correr porque los van a atrapar, no pueden esconderse porque están tan cerca que los 3 idiotas verían fácilmente dónde intentan meterse detrás, tampoco pueden pedir ayuda ya que no hay muchos héroes patrullando esta sección de la ciudad, y la estación de policía más cercana está a 5 kilómetros. Combatirlo es, entonces. Vamos chicas, ya que me siento generoso ni siquiera consideraré los últimos minutos, gruñe el más corpulento de los 3, o como Mei lo ha apodado, esteroide, con las manos flexionándose de apertura y cierre mientras se calienta los nudillos y hace un paso adelante. Exactamente, asiente la mujer que está a su lado, con branquias en la cabeza de Mei, el forro de su garganta que desprende un tono espantoso a todo. La resonancia de su voz se siente mal para los oídos de Mei, mientras que el habla real sale unos milisegundos después de que la boca se mueve, como en un video mal editado. La generosidad es la palabra clave del día. Incluso seremos lo suficientemente generosos como para no romperte las rótulas si eres lo suficientemente generoso como para darnos todo lo que tienes encima. Ahora. Mei permanece en silencio, apretando su palanca. El tratamiento silencioso no te está ayudando exactamente, ¿sabes? Agrega el tipo más delgado, Creep, con una expresión de aburrimiento en su rostro. Esta parte de la ciudad está básicamente en cuarentena del resto de la ciudad. Si te rompemos las piernas y los brazos y accidentalmente perforamos algo importante, nadie vendrá a buscarte hasta la mañana, o después. Les dedica una sonrisa divertida. Y para entonces, seguramente estarás muerto. Finalmente emite un gruñido, dejándolo deslizarse por sus labios antes de retirarlos con una sonrisa desafiante y agresiva. Pruébenme, bastardos. Este no es mi primer rodeo, ni mucho menos. He partido más caras de las que me gustaría recordar, y ningún maldito bicho como tú superará esa cuenta. Ochako camina detrás de ella, con los pies tan ligeros como Mei le había enseñado, los brazos sueltos como látigos mientras el tubo de plomo brilla en su puño. Ella también habla, con su acento de Kansai asomando la cabeza. ¿Quieres algo de mí? ¿O ella? Bueno, estamos seguros de que no te lo vamos a dar tan fácilmente. Mei vuelve a mirar a su amiga, con una mirada acordada y decidida en sus ojos, apenas ocultando la montaña de preocupación que lleva dentro. Tu viaje siempre ha sido útil, Ocha. Vuelve la cabeza hacia los matones, tratando de ocultar el sudor que resuma de ella casi cómicamente. Lo habría sido aún más si no hubiera estado diciendo tonterías en el último minuto. Espero por Dios que alguien nos encuentre, o estamos tan jodidos. El hombre delgado se lame los labios. Al parecer, en más de un sentido. Creep tararea por un momento con una pose de pensamiento exagerado, luego exclama en un tono alegre. Bueno, supongo que tienes razón. Los discos de sus brazos brillan y de ellos, como un holograma, brotan 4 brazos translúcidos, tan largos como los altos de Mei y tan gruesos como su torso. Colegas míos, parece que tenemos unos cuantos cuerpos más para sacar provecho con el doctor.
Su sudor corre más frío, ahora. Agradable más carne para el molinillo. Dios, por favor. Envíanos un ángel. Destellos dorados, estrellas gemelas, un borrón de movimiento que desafía el movimiento humano. Algo se precipita en el callejón. Algo lo atraviesa, sin hacer realmente ningún sonido. Algo patea a Esteroid, con fuerza, y lanza su bulto contra la pared, a apenas 1 metro de ellos. Un gigante, más alto que cualquiera que hubiera visto antes sin una mutación obvia. Los brazos como troncos de árboles y las piernas como pilares, el pecho y el tronco más anchos de lo que cualquier forma humana normal podría lograr. 2 estanques gemelos de oro fundido los miran a todos, con la inteligencia y la frialdad iguales detrás de cada ojo. Creed, tomado por sorpresa, casi pierde la cabeza gracias a un uppercut del gigante. Se inclina hacia atrás, evitando un golpe que probablemente le habría causado algún daño mortal. En respuesta, sus brazos de energía se disparan, rápidos como un rayo, hacia Mei y Ochako. Casi temen por el chico nuevo, creyendo que su corpulencia lo perjudicará. Y, sin embargo, teje y baila a su alrededor, sus movimientos son precisos más allá de lo que sugeriría esa masa descomunal, mientras que su guardia nunca baja, y cada agachamiento y esquiva le recuerda a un viejo boxeador, uno nacido mucho antes de la era de las peculiaridades. Una grande y malvada que hablaba con un seseo, cuyo documental de vida vio con su padre hace unos años. La realización amanece en un momento después. El estilo P acabó. Con un movimiento borroso, el gigante acorta la distancia. Puñetazos, uppercuts, codazos y cosas por el estilo fluyen de él como un torrente de fuerza cinética. Sus puños chocan contra el matón, cada uno con la fuerza suficiente para abrirle la caja torácica. O, al menos, lo intenta. En cada intento, los holobrazos están ahí, redirigiendo, desviando y parando cada golpe. El brillo en los ojos del matón es inolvidable para Mei, principalmente gracias a su inquietante fascinación por los efectos que varias drogas tienen en el cuerpo humano. El bastardo está drogado con Trigger. ¿Cómo está el gran tipo? Esteroid se recupera, tragando saliva mientras su cuerpo se ve repentinamente envuelto en placas de armadura de metal oscuro, inmediatamente reconocido como tungsteno por la mente enciclopédica de Mei. Debe haber comido algo para crear esa armadura, como ese niño en el primer año del Festival Deportivo de la UA que necesita comer cosas antes de conjurarlas. Hills finalmente actúa, dejando escapar un grito que se disipa de inmediato. Desde su garganta, una sola ola como un radar baña todo el callejón, extendiéndose por más de 20 metros en todas las direcciones, mientras tiñe el aire a su alrededor en una paleta más grisácea. El silencio repentino es ensordecedor. Es impactante, como lo opuesto a un estampido sónico, pero aún más lo es el hecho de que ella ve a su salvador gigante hacer una mueca de dolor, un movimiento brusco y espasmódico que le hace bajar la cabeza y hacer que salude sus dientes, lo que lo distrae el tiempo suficiente para que Esteroid entre correctamente en la refriega. El gigante de metal irrumpe, evitando a sus compañeros de equipo por un pelo antes de cargar contra el gigante. En respuesta, el ser de ojos dorados se encuentra con la carga, irrumpiendo en una carrera que hace temblar la calle. Se encuentran a mitad de camino, un ariete de tungsteno contra un puño endurecido por la lucha. La pelea que se produce permanecería en la memoria de Mei por el resto de su vida. Esteroid está mucho mejor blindado que el gigante y es casi tan alto, pero su salvador es mucho más rápido e igual de fuerte, tal vez incluso más fuerte. Los dos seres gimen el uno contra el otro, golpeando y astillándose camino arriba y abajo del callejón, los otros dos matones apenas evitan ser absorbidos por la vorágine. El gigante es un maestro en este tipo de lucha, eso está claro para todos, pero Esteroid sorprende a las chicas con su capacidad de respuesta y sus repentinas ráfagas cortas de velocidad más allá de lo que sugeriría esa gran protección de metal. No es como dos hombres peleando, revolcándose en la tierra, golpeándose, maldiciendo y agarrándose la ropa el uno al otro. Son dos gigantes que martillan golpes con una fuerza inhumana. Es rápido, transhumanamente rápido, espeluznantemente rápido, casi más rápido de lo que Mei puede rastrear. Golpes, bloqueos y agarres intercambiados en series rápidas y frenéticas. Es como estar acostado cerca de dos hélices contrarrotadas que giran y mastican el suelo hacia ella, fuera de control. Esteroid sorprende al gigante con una rodilla blindada en el hígado, antes de cañonear su brazo pesado de tungsteno en la mandíbula del otro luchador. Mei, a pesar del amortiguador de sonido cerca de ella, todavía puede imaginar, todavía sentir por la vibración en el suelo el peso y la potencia detrás del golpe.
Un diente sale volando de la boca del gigante, incrustándose en la pared cercana, mientras que la sangre brota de sus encías, golpeando el suelo y endureciéndose rápidamente en costras ásperas y escamosas. En respuesta, el gigante redobla sus esfuerzos, destrozando sus nudillos contra la brillante superficie de metal. Los golpes de martillo tienen mucho menos efecto del que deberían tener. 4 brazos espectrales se lanzan a su lado, cada uno de los cuales lo rompe en un punto debilitante del cuerpo, una vez más distrayéndolo incluso y ofreciendo a su otro atacante una ventana bastante grande. Una patada particularmente viciosa de esteroide atrapa al gigante en la ingle, haciéndolo perder el equilibrio. Creep arrebata las muñecas y los tobillos del gigante con sus solo brazos y, con un gran empujón, lo golpea contra la pared, rompiendo una parte de ella e inmovilizando al hombre, bloqueándolo y dejándolo expuesto al violento asalto de esteroide, ojos, nariz, rodillas, brazos, riñones, hígado, pecho, cuello, cara y más. Ninguna zona se salva del horrible aluvión de golpes metálicos, que dejan al gigante como una masa magullada de músculo sobredesarrollado. E incluso entonces, lucha, esforzándose contra sus ataduras con una fuerza desgarradora de tendones, moviendo cada fibra de sus extremidades para separar esos brazos fantasmales de sí mismo o derribar la pared detrás de él en un último esfuerzo por escapar de los ataques de castigo. Luego, comienza a tensarse, su forma musculosa sobresale, las manos apretadas con tanta fuerza que la piel casi se desgarra. Esteroide continúa imperturbable, su puño rompe huesos y magulla la carne, pero ni él ni Cree ven hacia dónde está mirando el gigante. Los ojos de él y Mei se encuentran. Para Mei, esto es a la vez fascinante y aterrador. El oro puro vuelve a mirar su amarillo sucio, una superficie de metal fundido que enmascara una inmensa capacidad, una inteligencia feroz y un salvajismo inquebrantable. Luego, se trasladan a Ochako, lo que hace que la joven dé un paso atrás por pura intimidación. Finalmente, se trasladan a Hills, haciendo que la mujer trague saliva de preocupación ante la repentina atención. Para Mei, sin embargo, la orden es clara como el día, como si estuviera susurrada directamente en su cabeza. Después de un momento, se da cuenta de que lo es. Deshazte de ella. Ella asiente. Sí, capitán. Sintiendo una oleada de coraje, aunque también espoleados por el ser monstruoso que los ha estado defendiendo desde hace un tiempo, Mei y Ochako atacan a la matona con cancelación de sonido con todo lo que tienen. Juntos, azotan sus rótulas, Ochako con su pipa de plomo y Mei con su palanca, luego su estómago, haciendo que se agache y les ofrezca su nuca, lo que es aceptado amablemente por el golpe de Ochako que finalmente noquea a la villana. El sonido regresa en una sola nota vertiginosa que hace que todos en la zona se estremejen de dolor. A medida que el poder de la mujer se desvanece, el gigante inhala profundamente, y Mei escucha las costillas magulladas crujir y estallar mientras su tórax y vientre se expanden con la repentina ingesta. Un torbellino de aire gira en espiral a su alrededor, como si se estuviera formando un tornado en ese mismo momento, culminando en su boca abierta. Luego, ruge. Está a un volumen inimaginable, una ráfaga de sonido que rompe las ventanas y se lleva el polvo y los escombros. El gigante parece convulsionarse durante el sonido bestial, casi convulsionando ante la fuerza pura que ejerce en sus pulmones. La sangre burbujea por su garganta después de un momento. Mei y Ochako se tapan los oídos a tiempo, reconociendo su intención apenas a tiempo para defenderse. Los bastardos no son tan afortunados. Sueltan al gigante, sus tímpanos estallan por el sonido abrumador mientras agregan sus gritos de dolor al coro inhumano. Liberado de sus ataduras, su salvador se desata sobre ellos, gruñendo con sus cuerdas vocales destruidas. Es implacable, destrozándolos con odio hirviente. Sus puños golpean con la fuerza de un rifle de gran calibre, y la protección del tipo blindado es lo único que lo salva de ser destrozado. Creep contraataca, la dosis de trigger en su cuerpo es lo único que lo mantiene despierto en este punto, extendiendo las extremidades espectrales para enredar al gigante. Sin embargo, demuestra ser demasiado rápido y ágil una vez más, esquivando y deslizándose entre los brazos de energía como un fantasma del tamaño de una montaña. Le da un puñetazo demoledor en el abdomen al matón, aparentemente retirando su puñetazo lo suficiente como para no matarlo. Una vez más, la droga hace su trabajo, y Creep se levanta de un golpe tan debilitante con una sonrisa ensangrentada y llena de dientes. La respuesta a tal esfuerzo es un aluvión de seguimiento del hombre más grande, sus movimientos se convierten en un torbellino de violencia.
Golpea con brutal eficiencia, apuntando a los puntos débiles del cuerpo del imbécil de brazos de energía donde parecían originarse las extremidades espectrales. Es un combo de 3 golpes, y sus extremidades reales se rompen como un cristal. Kreb grita de agonía, antes de gritar de terror absoluto, mientras el gigante le quita completamente los guantes de su brazo izquierdo, arrancando la piel y golpeándola en la cara de Esteroid, obstruyendo sus ojos y dejándolo ciego por un momento, antes de finalmente callar a Kreb con un revés que lo atrapa en su sección media, empujándolo contra la casa de empeño y noqueándolo. Mei no puede hacer nada más que mirar. Está pegada en su lugar, una vez más horrorizada y fascinada por el espectáculo que tiene ante sí. Su cuerpo está atascado y tiene que mantener la vejiga cerrada por puro terror. Cerca de ella, acurrucada detrás de su forma no muy alta, Ochako también parece aterrorizada, con los ojos muy abiertos en una especie de miedo primario. Tiembla como si el callejón hubiera estado graznando en el último minuto. ¿Un minuto? Se pregunta Mei por un momento, su brazo izquierdo va a buscar su teléfono en su mochila por curiosidad mórbida y fuera de lugar. Ella mira la hora, queriendo confirmación sobre lo que acaba de suceder. Cuando lee los números, sus manos también comienzan a temblar. 22, 31 minutos, 45 segundos, hace exactamente 45 segundos. Menos de un minuto. Menos de un puto minuto, y ha destrozado a estos idiotas hasta dejarlos irreconocibles. ¡Oh Cristo en el cielo! ¿Qué demonios es él? Esteroid ladra con indignación, arañando las placas de metal que componen su rostro con sus dedos enguantados de tungsteno. Cuando es capaz de procesar lo que ha bloqueado su visión, comienza a tener arcadas de disgusto. Su garganta apenas comienza a contraerse antes de que el gigante se lance hacia él, con la mano izquierda apretando las placas de su mandíbula. Con un gruñido, lo arranca, la piel y los mechones musculares siguen la pieza de metal. Esteroid ni siquiera tiene tiempo de gritar, ya que el próximo objetivo también es desollado, la coraza y los músculos pectorales que se encuentran debajo se desgarran ni siquiera un momento después de la mandíbula, incluso antes de que la otra placa haya tocado el suelo. Más piezas siguen al resto, erradicadas de su lugar natural en un huracán de violentos desgarros y desgarros. Grumos de esteroides, un lío roto de parches de piel desollada, músculos expuestos y huesos rotos. Sus ojos están desenfocados en su entorno, pero inmóviles de la forma que avanza de su verdugo. Mei jadea de horror cuando su salvador se agacha, levanta al matón golpeado y roto, y agarra su mandíbula con un agarre similar al de un tornillo de banco. Luego, tira. Arranca su mandíbula. Aplasta su columna vertebral y cuélgalo por las tripas. Haz lo mismo con el resto. Incluso las chicas. Son intrascendentes para nosotros. Irrelevante para la misión. El mundo está lleno de mortales. Matar a unos pocos no será nada. Una sensación cálida, el calor de la sangre, de la carne y de la vida. En ambos brazos, descansando suavemente sobre él. Mira hacia abajo, mirando a quien se atrevería a tocar su bendita forma mientras escenifica la solemne tarea del combate. Las chicas. Uno tiene el pelo rosado recogido en rastas gordas, ojos de un amarillo sucio y anillados como la óptica de un rifle de francotirador. Sus manos tienen pequeños callos y huele a mugre y metal. Mechani-kun. El otro es un poco más corto, con pelo y ojos castaños. Su rostro es redondo y suavemente curvado, con pequeños rubores aparentemente permanentes en sus mejillas. Sus manos también son más ásperas de lo que espera, y pequeñas almohadillas descansan en las puntas de cada dedo. Huele a mochi y concreto. ¿Útil? Los dos lo miran con miedo, él lo huele de ellos, llegando a su nariz en ríos. Pero no desvían sus ojos, eligiendo por su propia voluntad continuar y mirar fijamente los globos de oro que le dan a su ya extraño rostro su aura feroz. La de pelo rosado niega con la cabeza. No. No tienes que hacerlo. Espera. Luego asiente.